Buenas, ¿cómo andan? Estamos en Nutrición 360 grados y en este nuevo micro estoy con dos colegas, Ceci Nava y Juli Grillud. Ellas son licenciadas en nutrición y se dedican a la rama de la nutrición en salud pública, ¿verdad? Bueno, la idea era que hoy estemos hablando un poco de qué hablamos cuando decimos nutrición y salud pública, algo así muy simple. ¿Qué podríamos decir? Muy simple no es, en realidad. Lo más complejo. Sí, es bastante complejo, pero en realidad es pensar la alimentación y la nutrición como un fenómeno justamente complejo que se da dentro de las comunidades y que justamente desde nuestra disciplina intentamos acompañar, fortalecer y promover, ¿no? Genial. Actualmente, ¿ustedes en qué se están desempeñando? ¿Vos, Ceci? Y nosotros somos docentes de justamente la Cátedra de Nutrición en Salud Pública. Además, yo soy docente de política alimentaria, que es una materia que va bastante de la mano con nutrición en salud Fue mi pública. profe. Sí, de las dos. Ambas. De las dos. Y a su vez trabajo hace ya casi como 20 años en el INTA, en un programa social que se llama Pro Huerta. Y que justamente trabaja en comunidades promoviendo la autoproducción de alimentos sanos a nivel doméstico y a nivel institucional. Claro, justamente para el consumo por ahí de productos más naturales. Sí. Y enseñar también a cómo tener tus propios alimentos y de paso bajar los costos, ¿no? Claro, hoy por hoy hay una tendencia de justamente trabajar en comunidades a través de una alimentación que se centre en sistemas alimentarios, en producciones sostenibles, más allá de los alimentos tradicionales, convencionales, industrializados, que consumimos a diario. Bueno, poder hacer un enfoque de una alimentación que tiene un origen mucho más sano, más saludable, Claro. Y que conocemos justamente cuál es el origen de esos alimentos. Claro, que justamente va de la mano con lo que hoy en día se está tratando de promover mucho, esta alimentación más natural. O consciente, que se le dice también. Bueno. Genial. No voy a entrar. ¿Y vos, Juli? Eh, ¿Estás en los centros de salud? Exactamente, yo estoy trabajando en los diferentes, en 3 centros de salud de la ciudad, uno más a nivel provincial y 2 municipales, en los cuales por ahí sí, es si uno tendría como que aplicar lo que damos en nutrición y salud pública acá en UCES, lo que hacemos es también aplicarlo en los centros de salud. No solamente se hace consultorio, sino que por ahí nutrición y salud pública no es solamente atender pacientes que se acercan al centro de salud, sino que consiste también en desempeñarnos en áreas como puede ser talleres. Actualmente estamos realizando un taller de cocina en el cual se trata de mechar también la parte de nutrición. Si alguna asistente al taller, en este caso son todas mujeres, tienen o presentan alguna patología o tienen por ahí alguna pregunta o algo que consultar. Bueno, eso se pasa al espacio de consultorio y la idea es empezar a tejer ciertas redes, que eso también colabora también con el entramado barrial, por decirlo de alguna manera. Se empieza a conocer así a la población a través de los talleres. Después tenemos por ahí otras formas de llegar a través de ciertos festejos que se suelen hacer. Por ahí eso también sirve para llegar. Y la idea a través de todas estas actividades es empezar un poquito a desarrollar todo lo que tenga que ver con difundir información importante. Claro. Acerca de nutrición, de la alimentación. Claro, está buenísimo esto, porque por ahí las personas no tienen el acceso a la nutrición. Por ejemplo, quizás no pueden pagar una consulta nutricional, entonces, bueno, desde la parte pública se acercan, digamos, es más un acceso mucho más fácil. Y bueno, también en la parte pública se dan los talleres para celíacos.
Sí. Eso creo que es más en el hospital, ¿no? Claro, ahora ya debe haber habido, ¡ay, cómo estoy! Terminó hoy martes, los últimos martes de cada mes, se desarrolla el taller de cocina para personas que presentan enfermedad celíaca. También están asistiendo pacientes o consultantes por ahí con intolerancias al gluten o con algunas alergias. También se acercan porque también como que la verdad es que en estos últimos años como que aumentó la cantidad de asistentes al taller por presentar otro tipo de trastornos relacionados al trigo. Claro, eso iba a preguntar. Hoy en día, ¿qué piensan ustedes? ¿Se ve mucho más el desarrollo de patologías asociadas a los alimentos? Sí. En la parte pública, tal vez se ve más. Sí. Sí, a los alimentos y a las formas en que se producen los alimentos. Por ejemplo. Problemas respiratorios, alergias, dermatitis, son problemáticas, o sea, que trascienden el consumo en sí, sino que el efecto ambiental que generan las formas de producir alimentos actuales, bueno. Contaminaciones y el Sí, uso sí. de productos. Todas estas, la zona de Rafaela, la parte rural, es una de las zonas del país más afectadas por patologías respiratorias, que uno piensa, no, bueno, tengo alergia cuando llega el otoño, cambia la estación, ¿no? Algunos tipos de dermatitis por contacto, de erupciones, que bueno, son problemas que se ven más a menudo y a lo mejor tengamos que poner más el ojo en otros orígenes. Claro, tal vez desde la producción, bien. ¿Y creen que hay algo que pueda detener esto o bueno, la misma concientización que en realidad ustedes mismas están en este ámbito tratando de promoverlo? Y el hecho, por ejemplo, de que cada uno tenga su propia huerta sería como el ideal para reducir un poco. Es un camino. Es el camino, digamos. Después ya el ideal es como demasiado utópico pensarlo, ¿no? No sé si vos me decís, bueno, ustedes ven un horizonte. Yo hoy te digo que no. Es muy difícil. Claro, es una situación muy compleja que trasciende la posibilidad de tener una huerta o de consumir algún producto más sano. Hay muchos intereses, por decir de alguna manera, creados alrededor que dificultan que se vea un horizonte de acá. Claro. Pero bueno, es el camino, y por eso nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Claramente no es el camino que eligen todos los colegas o la minoría de los colegas. Sí, sinceramente somos pocas y pocos. Porque digamos, ese mar es más espeso de remar, digamos. Así que bueno, pero creo que es una elección también que, bueno, que hay alguien que la tiene que llevar adelante. Sí, y también un poco pensar de que también hoy en día, pensando en este tipo de alimentación que se lleva, ¿no? Como diciendo, es posible un tipo de alimentación o por ahí ir tras una alimentación saludable. Lo que hacemos en Nutrición y Salud Pública más que nada es tratar de ir haciendo algún tipo de adecuación, como dice ella, ¿no? Tratar de, dentro de lo que se puede, ir logrando una alimentación de calidad, también brindándoles todo lo que tenga que ver con acceso a la información, que eso también pasa. Claro, sí. Porque hay, por ejemplo, muchas veces que no saben cómo utilizar algunos productos, por ejemplo, las legumbres, que, bueno, no se sabe que hay que remojarlas, que sale, de hecho, sale mucho más barato remojar y cocinarlas vos que comprar las latas. Entonces, bueno, creo que es muy importante el poder enseñarles y formar a las personas. Igual eso hay cosas que hay que aclarar en el ámbito privado como en el público. Nadie sabe cómo se remueve. Bueno, sí. Partamos de esa base. Si le preguntaba a mi vecina, seguramente no sepa. Es verdad. Pero bueno. Pero bueno, es como ir a enseñar cosas que por ahí tal vez nosotros lo tomamos como básicos. Sí, sin llegar al consumo de legumbres, que para mí también es un montón en algunas poblaciones. Ya pensar en reemplazos saludables de algunas
de algunos productos que se consumen como habitualmente, qué sé yo, un chisito, qué sé, no Sí, sé, snacks. un Claro. Todo snack, lo que sea. ¿no? Bueno, ya plantear alternativas Ujú. ya es mucho. Siempre también, yo pensaba cuando hablaba de la Juli recién, pensar, no se puede pensar la nutrición en salud pública si no pensamos en un equipo interdisciplinario. Nunca una Nutri puede desarrollarse completamente o brindar todas las herramientas que necesita una población, sino que es impensado no abordarlo desde un equipo de profesionales y de personas que estén, o de técnicos, quien sea, que esté en el territorio, que conozca la población, porque si no, los mismos vecinos, digamos, Sí. la misma población, Van que son articulando también. quienes se conocen, no hay forma de desarrollarlo. Claro, no es que lo puedes hacer vos sola, que decís, No, bueno, no. yo voy acá y desarrollo. No, y aparte, No. porque siempre voy a tratar, tiendo a hacer comparaciones, ¿no? Entre cómo se atiende en la parte Ujú. privada y en la parte pública. En la parte pública, no solo ese paciente va por una cuestión alimentaria o nutricional, sino que también está atravesado por todo su contexto. Entonces hay que aprender a contextualizar, empatizar, por ahí uno en esa ansiedad que pasa, ¿no? De necesidad de nutrición, de querer, el paciente empieza a comentar lo que le está pasando y uno ya quiere resolverlo, pero antes de eso quizás hay que resolverles, bueno, cómo está durmiendo en la casa, ¿sí? Si está durmiendo en una casa, si, cómo es su trabajo, si está con trabajo, o sea, hay un montón de cosas antes de esa prescripción que uno quiere hacer alimentaria, de decir, bueno, le serviría si yo le digo esto. Y quizás por ahí no es en ese primer momento decírselo, por eso lo que dices es si lo del equipo interdisciplinario quizás tiene que pasar antes por otras áreas antes de volver a nuestro consultorio. No es Claro, fácil. hay mucho de contención, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, bueno, cuando hacíamos las prácticas que vos nos guiabas, y había todo el equipo ahí en el centro de salud y bueno, muchas veces trabajábamos en conjunto con la psico y con los médicos, porque prácticamente era imposible abordarlo de nosotras solas como nutricionistas. Y esto que decían de, bueno, el tema de los alimentos, de ver tener otro enfoque, ¿creen que lo que es el etiquetado frontal vino para quedarse y que va a ayudar? Yo desde mi punto de vista me parece que sí, pero que creo que todavía falta por ahí mucha educación con el etiquetado porque hay mucha gente que los ve y lo primero que hace es como asustarse, porque decir, no, esto tiene exceso en todo. Y tal vez falta por ahí educar más a la población de realmente saber leer y qué significa el exceso de y a qué está relacionado en realidad, me parece, ¿no? Sí, el etiquetado frontal forma parte de una ley, que es la ley de alimentación, de promoción de la alimentación saludable. No es solamente la ley el etiquetado frontal, sino que tiene que ver con cuáles son los productos que van a caer en una cantina escolar, todo lo que tenga que ver con publicidad y bueno, Claro. y con continuar haciendo esto, ¿no? Esto viene de la mano sí, es una ley que es un proyecto que también insiste con también educar, pero bueno, obviamente tiene etapas, sí, tiene por ahí también la ley, cuando la empezamos a ver provincia por provincia, cada una tiene como su jurisdicción y tiene sus reglas, entonces quizás en algunas provincias llegó a la cantina, acá, al menos en Santa Fe, todavía no está eso resuelto. Ni siquiera pero llegó a todas las empresas. exactamente, sí, Ah, sí. ¿no? No. Claro, o sea, si todavía encontramos algún producto que no tiene sellos es porque todavía está en proceso de prórroga, Adecuación. sí, adecuación de fórmula del alimento, por eso digo, todavía está bastante Está en transicionando, por proceso. decir. Es un proceso largo y es lógico y ha pasado en todos los lugares del mundo donde se ha implementado otro etiquetado de advertencia. Ha pasado lo mismo, no es nada. Claro, no es que. No es algo asombroso. Claro. Sí, tampoco viene Sí. como a decirte que no lo comas, sino que sí te advierte que Eso, hay claro. excesos. Eso es lo que por ahí me parece que está bueno enseñarlo, digamos, porque no es que sea un demonio, porque, por ejemplo, un yogur, viste que a veces te dice,
pero en realidad ese exceso es en cuanto a las calorías totales. Y por ahí si el yogur tiene pocas calorías, por eso puede ser, tiene como una lógica, Sí. que tal vez quizás falte educar en ese sentido. Sí, y también no olvidarse, o sea, eso, el sello viene como para empezar a cuestionar un poco qué es lo que tiene sellos, qué es lo que no. Lo que nosotros decimos también es como también no solo quedarnos y que la discusión quede en si tiene sello o no tiene sello, Claro. sino hay que empezar a replantear, bueno, dar vuelta, seguir leyendo el envase y empezar a leer la letra chica, que el tema está ahí, no está tanto o sea, no digo que hay que desestimar el sello negro porque es importante, sobre todo sirve para infancias, me sirve para personas que por ahí no, tengo en los barrios pacientes que no saben leer. El sello, algo, vas a encontrar una etiqueta que va a tener unos octógonos negros. Claro, es algo una va alerta. sumando, Por eso, es una garantiza un advertencia, acceso a la sí. información. En muy pocos Después, segundos. o sea, algunos se preguntarán más, algunos se preguntarán menos, ¿no? Pero ese es el objetivo, claramente, de la parte del etiquetado frontal. Después hay un montón de, como decía la Juli, la ley abarca otros aspectos que son tanto o más importantes que ese sello en particular. Exactamente. Claro. Pues se remediatizó el etiquetado frontal. Claro. Era el más Pensar, qué sé mediático yo, de la ley. Por claro. Que una marca de comidas rápidas sea el sponsor de las Olimpiadas, y bueno, nos tiene que llevar a una pregunta. O que una mega estrella del deporte sea la cara principal de las papitas fritas. O sea, creo que ahí hay cuestiones que nos tienen que hacer ruido. claro, Sí, que también. interpelar mucho más. Siempre nos vamos de Sí. tema, pero entender que las industrias, sobre todo las alimentarias, ponen más plata en publicidad, en el marketing, que en el desarrollo de productos. Tal Eso cual. está Y clarísimo. esto es como muy difícil de, de enfrentarlo. Sí. Ni hablar. El otro día, por ejemplo, en las redes hay a un Instagram de unos chicos que trabajan en el laboratorio y se encargan de analizar, no sé si lo vieron, de analizar proteínas y creatinas, todos suplementos deportivos. Y bueno, ellos también hablaban de que hay una marca que la analizaron y que realmente no es tan pura como dicen ser, y que es una de las marcas más auspiciadas por uno de los deportes. Entonces, como decir, wow, ¿qué está pasando acá? Sí, ¿hasta dónde llega la publicidad? Claro. Y como también obviamente, imagino que desde la parte pública, donde vos querés imponer, o no imponer, sino que querés enseñar o promover justamente la salud y el bienestar de la población, y tenés esta parte que es casi imposible de Bueno, pero pelearla. en el medio están los grises, que vendría a ser, bueno, adecuar un poco y empezar a charlar eso, ¿no? Es como tratar de que predomine dentro de tu alimentación, alimentos saludables, o sea, por eso digo, ese sello que se marca en estos productos, que en realidad el objetivo del etiquetado es desalentar el consumo de productos ultraprocesados. El tema está más ahí, la cuestión está ahí. Después el procesado, si tiene grasas saturadas o no tiene, después se puede charlar, pero más que nada se centraba ahí. Entonces, por ahí, empezar a modular esos productos y tratar de que en estas pirámides que aparecen alimentarias, bueno, sea lo más chiquito que se pueda llegar a consumir. Claro, bueno, como es la gráfica del plato saludable, que es lo más chiquitito, es lo ultraprocesado, pero bueno, que en el día a día. Inclusive hay tendencias también que directamente ya no lo incluyen, de ese plato. O sea, las tendencias actuales son que ni siquiera estén en ese lugar tan chiquitito, sino que solamente aparezcan las grasas saludables, los aceites, las semillas. Y los azúcares simples, te diría. Y claro, y todo lo que es azúcar simple, ultraprocesado, procesado, directamente no aparece más. Esto sería como una nueva gráfica de la. En algunas está apareciendo, por ejemplo, bueno, en Alemania, que el otro en día, Alemania sí, por ejemplo, en Suecia están en sus guías alimentarias agregaron los productos, los alimentos fermentados. Las cosas van cambiando. Por ejemplo, después hay otra. Mañana tenemos que dar guías alimentarias. Tenemos reestudiado, ¿no? Y también pensar esto, por ejemplo, lo que se recomendaba como buena proteína, la carne roja se está cuestionando también, entonces se pone bien chiquitita junto con sweets and meats, se pone como en la parte más chiquitita de una pirámide. Las cosas van cambiando, pero por eso digo. Nuestras guías están en revisión, las actuales están en revisión, para justamente mejorarlas y
que sean mejores, Sí, aparte porque básicamente. también la situación va cambiando. Y bueno, y también esto que decía la Juli, por ejemplo, bueno, ¿qué carnes comemos? Bueno, es pensar esto, qué sistemas alimentarios nos están dando de comer, ¿m? Y cómo hacer que estas formas de producir, distribuir, manufacturar, consumir inclusive los alimentos, sea la mejor forma también para nuestro ambiente. ¿M? Bien, sí. Exacto. Y para nuestra salud. Por Sí. supuesto, sí, seguro, eso seguro. Sí, sí, y también otra cosa que nos juega a favor dentro de la nutrición y salud pública es el tema de que hoy en día también todo lo que tenga que ver con materia de investigación y ver qué hace a la alimentación saludable es dejar de pensar en nutrientes, ¿no? ¿Qué te da calcio, qué te da hierro? Sino que se empieza a pensar en patrones alimentarios, está cuál es el mejor, cuál es el que colaboraría, está con la mejora, está de la calidad de vida, porque en base a eso la alimentación hace eso, ¿no? Claro, y no hacer foco en uno solo específico. Claro, porque después ahí nace todo lo que tenga que ver con el negocio de los suplementos. Nosotros siempre. Siempre Tampoco me tiren tan estoy hablando de que nos odian Claro. en algún laboratorio. Muchos haters. Ay, mira. ¿Quién auspicia esto? Claro, muchos haters. No, pero hay suplementos buenos y hay suplementos como vos estabas comentando. Tal cual. Aislados proteicos y esas cosas que, bueno, habría que chequear. Que hay que chequear, mucho hay que Sí. chequear. De hecho, bueno, no sé si vieron también que hay un experimento que hacen con la harina de almendras. Ujú. ¿La vieron? No. Y iodopovidona. Ponen en un vaso con agua la harina y le agregan iodopovidona. La harina adulterada se pone totalmente de un color así como medio violeta, azul, no sé, un color raro Se que torna raro. claramente no debería pasar. Entonces, bueno, ahí también todo esto de decir, ¿qué está pasando? O sea, y obviamente uno cuando esto nos venden a granel y te dicen, viste, como bueno, la económica, y está bueno que uno se plantee, ¿por qué es tan económica? Porque por ejemplo, de 1.000 pesos a 4.000 hay una gran diferencia Sí. y uno debería preguntarse, ¿qué me están vendiendo acá? Así que A experimentar en casa. a experimentar. Así es. Ahora llega la Julia a su casa, yodo. No tengo harina de almendras en casa. No la consumo. No consumo. Bien, bueno, chicas, me encantó. Muchas gracias por haber venido. Menos mal. No. Salió todo de una. Estuvo buenísimo. Creo que hay mucho para trabajar y está buenísimo. Y la verdad que las admiro porque son una de las pocas que se ponen la camiseta en este sentido. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por Gracias. invitarme. Y nos veremos en el próximo micro de Nutrición 360.